Muchos amigos y hermanos en la fe se han cansado en el camino o se han ido de la casa del Padre. Tú y yo estamos llamados a ser la voz de Jesús, buscando a aquellos que un día se fueron. Llegó el momento de decirles: vuelve a casa, hijo mío. Con Alejandro Guzmán. En el libro de Romanos hay una declaración bíblica que a veces nos llama a una reflexión profunda. Capítulo 3 del libro de Romanos, versículo 21. Capítulo 3 del libro de Romanos, capítulo 3 del libro de Romanos, versículo 21. Gracias, Padre, por tu bendición en esta mañana. Gracias porque podemos estudiar tu palabra. Gracias porque esa revelación de tu palabra puede cambiar nuestras vidas. Esa palabra cambia nuestros corazones, nos fortalece, nos da ánimo y nos ayuda a entender el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos en esta hora y pedimos al Espíritu Santo, invocamos al Espíritu Santo en esta hora para que le dé sentido a estas palabras en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Y dice así la palabra de Dios. Capítulo 3 del libro de Romanos, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que son de la fe de Jesús. Que Dios bendiga esta palabra poderosa y que venga a llenar un vacío que siempre hay en nuestras vidas de conocimiento y de experiencia, esa experiencia que nos falta. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley, se manifiesta la justicia de Dios. O sea, poniendo a un lado la ley, se manifiesta la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, lo que no podía hacer la justicia, el ingrediente, el elemento que le faltaba a la justicia, ese elemento que le faltaba a la ley, viene a ser propiciado por Dios. Aparte de la ley, se manifiesta la justicia. O sea, son dos conceptos diferentes, justicia y ley, pero íntimamente unidos, pero separados. La ley dice que el pecador debe morir, porque la transgresión de la ley trae la muerte. Pero aparte de esa declaración, se ha manifestado la justicia de Dios. Poniendo aparte la ley, se manifiesta la justicia de Dios.
Y esa justicia está testificada por la misma ley, dice aquí. O sea, la misma ley dice, da testimonio de que eso es verdad. Porque ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. O sea, el testimonio de que la justicia de Dios era necesaria, la misma ley lo testifica y dice, sí es verdad. Y los profetas la comentaron y la hablaron. Y dice después, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Vamos a ver un ejemplo bíblico en el libro de San Juan, capítulo 8. Vamos a buscar un ejemplo bíblico que nos ayude a entender cuándo y en qué forma se manifestó esto. Y que nos ayude a nosotros a ver a través de un ejemplo bíblico Juan capítulo 8, desde el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Es importante este detalle cuando dice todo el pueblo vino a él. O sea que estaba rodeado de gente. Quizás eran, ¿qué sería? Las 10 de la mañana. Y él sentado les enseñaba a todos. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio, delante de toda esa gente, delante de todo ese pueblo que lo oía. Imagínense ustedes la escena. Sacaron a esa mujer, quién sabe de dónde, de qué casa, y a empujones la llevaron hasta ahí. Le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto le decían tentándole para poder acusarlo. Era la manera en que ellos querían entrampar a Jesús. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. En ese momento se paró la enseñanza, se detuvo la enseñanza. Él estaba enseñando al pueblo, dice aquí. Y cuando ellos llegaron, interrumpieron la enseñanza. El maestro sencillamente se agachó y empezó a escribir en la tierra. En medio de esta interrupción, sencillamente, él quería darle una lección a alguien con esto. Tú pues, ¿qué dices? A esta mujer hay que apedrearla. ¿Quién era el que mandaba apedrearla? La ley. De eso estamos hablando ahorita, la ley. En el libro de Romanos dice que, aparte de la ley, se manifestó la justicia. En ese momento la ley era la que privaba. La ley nos mandó Moisés que apedreara a estas mujeres. Tú pues, ¿qué dices? O sea, la ley decía que tenía que ser apedreada. Y no era fácil, en un momento como ese, poner la ley aparte, apartar la ley. Y sin embargo, eso fue lo que Jesucristo hizo. Aparte de la ley, se manifiesta la justicia. ¿Y en qué forma se manifestó la justicia? Vamos a verla.
mientras ellos estaban mirándolo, qué era lo que él escribía en el piso, impacientándose por oír la respuesta, sencillamente él escribía en la tierra. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ahí está. Cuando el apóstol escribió esto, de que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos los acusadores se fueron. Todos los que estaban dispuestos a apedrearla salieron de ahí. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Qué es lo que ellos esgrimían? Que la ley decía que había que apedrearla. Ahora, entonces, ¿qué pasó con la ley? ¿O en ese momento la ley no tenía acaso preeminencia, valor? ¿La ley había dejado de ser ley? ¿Se podía incumplir la ley tan fácilmente? ¿Qué pasó con la ley? ¿Dejó la ley de tener valor en ese momento? ¿O Cristo invalidó acaso la ley? Bueno, ellos dijeron una verdad. La ley dice que hay que apedrearla. De eso no había duda. Entonces vino la justicia cuando Jesucristo dijo: bueno, sencillamente, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y él siguió escribiendo en tierra. ¿Quién de ellos sería el primero? Uno que no haya pecado nunca. O sea, la ley dice que la apedreen. Es verdad. ¿Ella merece ser apedreada? Sí merece ser apedreada. No hay problema. Hasta ahí todo está bien. La ley dice que hay que apedrearla y ella merece ser apedreada. Ella había violado la ley. Pero ahora la justicia dice, aparte de esa ley que había que aplicar, ¿qué dice la justicia? Que el que esté libre de pecado sea el que la ejecute. El que lleve a cabo la ejecución de ella tiene que ser una persona que esté libre de pecado. Porque el que tiene pecado está bajo la ley. No puede juzgar a nadie. ¿Cómo un pecador va a juzgar a otro pecador?
¿Cómo un pecador va a acusar a otro pecador? Y él sabía exactamente el pecado de todos aquellos que le presentaron a la mujer ahí. Él sabía cada vida. Y él sabía que ninguno, y es más, la palabra dice que ninguno podía tirar una piedra en ese momento. Porque el mismo apóstol, cuando habla de, aparte de la ley, ahora se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Él mismo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa redención, esa justificación por la gracia de Dios se manifestó en ese momento en Jesucristo. El único que podía tirar la piedra era Él. Y no la tiraba. Él mismo le dijo, ni yo te juzgo. Ninguno te condenó, y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Eso era todo. Ahí se cumplía esa palabra. Ahí se cumplía el requerimiento de la ley. La ley tenía razón. Había que cumplir la ley. Eso no podía fallar. Pero el ejecutor de la ley tendría que ser una persona sin pecado. ¿Dónde estaba? Por eso el apóstol dice que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia. Y esa justicia es testificada por la misma ley, que dice, sí es verdad. Yo soy la ley, pero hay una justicia. Y todos los profetas hablaron de esa justicia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está nuestra justicia. Si es verdad que la ley me condena, en nuestro juicio, indudablemente que nosotros no vamos a tener precisamente a alguien que va a negar lo que nosotros somos. ¿Acaso negará a alguien delante de un juicio universal? Delante de Dios, delante de los ángeles, cuando se haga un juicio y esté pasando mi nombre, el suyo o el de alguien conocido, cuando estén pasando todos nuestros nombres, habrá alguien que pueda decir, yo nunca he pecado, o yo no soy pecador, yo estoy libre de culpa. Ahí no va a haber ningún tipo de mentiras, ni de farsas, ni de simulaciones. Cuando mi juicio sea pasado delante de Dios, se va a mandar a buscar mi expediente. ¿Dónde está el expediente de este hombre? Porque hay un enemigo que me acusa. Implacablemente me acusa. No hay quien lo salve. Este es de los peores. Traigan el expediente para que ustedes vean. Y van a traer el expediente mío. Quizás van a necesitar, qué sé yo, varios carros para traer el expediente. Los volúmenes. Y van a poner mi expediente ahí. Y mi defensor va a decir si es verdad. Ese es el expediente de él. Si es verdad que él no tiene perdón. Él vio todas las leyes. Y ahí va a estar escrito todo el desastre. Ahí está el expediente. Puede hablar ya por mí mismo. Usted es un condenado a muerte. Y Jesucristo, mi abogado, va a decir, sí, es verdad.
nadie pretende negar la culpabilidad de éste. Nadie pretende negar que es un reo de muerte. Pecó y debe morir. Pero mi defensor va a decir, pero sin embargo, yo voy a contar la historia de lo que pasó. Por eso se llama el testigo fiel y verdadero. Él va a señalar la obra satánica que nos ha hundido a todos nosotros. Y las acusaciones de Satanás van a caer sobre él mismo. Cómo él nos entrampó en la vida. Cuando nos engañó, cuánto engaño, cuántas trampas para poder retenernos junto de él y a su lado. Pero Jesucristo venció en nuestras vidas. Se manifestó y nosotros lo hemos aceptado y por eso estamos en el plan de salvación. Jesucristo es el Señor y no hay otro. Y es nuestra única esperanza. En ese mismo momento en que nosotros podamos presentar a Cristo como nuestro Salvador y Él nos presente a nosotros delante del Padre, siendo Él el abogado nuestro, testificando en favor nuestro. También se van a llamar los ángeles para que den su testimonio. Yo creo que Dios nos ha bendecido tan grandemente con la vida de Cristo. El plan fue tan perfecto, tan bien planeado. Nuestra defensa ha sido planeada en el cielo. Hemos sido abusados, todos nosotros, por un enemigo que lo único que ha querido es separarnos de Dios y destruir su obra de amor en nuestras vidas. Hemos sido abusados hasta el extremo. Desde chiquitos ya se nos persiguió. Se montó una cacería contra nosotros para destruir la imagen de Dios en nuestras vidas. Pero Dios sigue siendo Dios. Dios no pierde tiempo. Dios se ha glorificado en nuestras vidas. Dios es nuestro Señor, nuestro auxilio. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y Él sigue siendo Dios y ahora mismo, aparte de la ley, se manifiesta su justicia. Sí es verdad que pecamos, sí es verdad que somos débiles, sí es verdad que tenemos una inclinación desesperada a fallar. Y sí es verdad que fallamos diariamente. Sí es verdad que somos irreverentes. Sí es verdad que tenemos una escasez en nuestras vidas crónica. Sí es verdad. Pero ahí está Jesucristo para decir el por qué. ¿Por qué sucede esto? Porque hay un enemigo que ha sembrado todo esto en nuestras vidas, que ha querido manipular nuestra existencia a base del pecado. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Siempre habrá una bendición, siempre habrá una salida para cada uno de nosotros. Pero no hay otra salida mejor que el sacrificio de Cristo. El defensor de cada uno de nosotros es Él. Y es su sangre la que nos limpia de todo pecado. Y es su sangre la que nos cubre en ese juicio, la que nos cubre en protección y en cuidado en el momento en que se tenga que manifestar la justicia de Dios. Es Él el que hace la obra. Y le damos gracias a Dios por eso. Porque Dios tiene un plan
para cada uno de nosotros. Un plan perfecto para llevarnos allá a la patria celestial. Nosotros tenemos que perseverar. Nosotros tenemos que estar seguros de ese Dios que está de parte nuestra. Hablar de Radio La Estrella del Amanecer es hablar de la música que inspira al corazón. Solo tu nombre es suficiente para calmar la tempestad. Solo tu gracia Que nos invita a cantarle al Creador. Reír, sonreír y alegre estar. Yo puedo en él confiar. A cada paso mi Dios conmigo está. Y tengo paz. En Cristo tengo paz. Que llena nuestra vida de ánimo para seguir adelante. Sé que mañana viviré. Y si el mar no se abrió o el faraón me alcanzó, yo no voy a dudar, Señor, no voy a renunciar. Y si el gigante Radio La Estrella del Amanecer, con la mejor música cristiana. y si yo muero aquí, sé que mañana viviré. Predicando a Cristo a través de la música como la única esperanza.